Bueno, creo que estamos en el aire, chicas. Vamos allá. Bueno, buenos días a todos. Hemos empezado con un poquito de retraso respecto a la hora prevista, que estábamos teniendo ahí algún pequeño problema con cómo compartir la presentación en esta plataforma y Carolina se nos está atacando un poco, pero no pasa nada. Está todo controlado, no hay problema. Bueno, arrancamos ya directamente, ¿vale? Con todos los que estáis ya conectados. Me imagino que se nos irá conectando gente según vayamos arrancando el tiempo. Hay un montón de gente todavía que está aquí pendiente de conectarse, pero son las 2:06 y nos ponemos en marcha. Vamos a hablar sobre mejorar los flujos de trabajo en tu clínica, identificando los cuellos de botella, además en un montón de campos. Tenemos un montón de procesos dentro de la clínica en los cuales podemos mejorar mucho ese flujo, ese proceso, compartiendo los cuellos de botella, buscando esos cuellos de botella y diseñando un poco los procesos y estudiando los procesos. Nos va a hablar sobre ello Carolina Sadurní. Carolina es directora del Hospital Veterinario de Svern y también hace actividad de consultoría. Yo soy José Luis Blázquez, yo estoy aquí en representación de Vetnio y tenemos a Cristina La Huerta también, que está ayudándonos a Vetnio a introducir esta herramienta dentro de las clínicas en el mercado español. Con lo cual, estaremos aquí para tratar de aportar todo lo que sea posible al trabajo diario de la clínica veterinaria. Pero ya sin más, tenemos aquí ya la presentación de Carolina y lo dejamos en manos tuyas, Carolina. Adelante, cuéntanos. ¿Estás silenciada, Carolina? Yo no te escucho bien. Silenciada. A ver. Un segundo. Ahora, a ver. Ahora, por ejemplo. Ahora, perfecto. ¿Sí? Sí. Vale, pues nada. Nada, si veis alguna cosita rara, no os preocupéis que estoy aquí con varias pantallas. Bueno, como ya me ha presentado un poquito José, pero repasando varias cosas, pues bueno, yo soy principalmente veterinaria, soy la gerente actualmente del Hospital Veterinario de Svern y aparte pues tengo mi pequeña consultoría para ayudar a algunas clínicas a mejorar procesos y hacer otro tipo de servicios que puedan necesitar. Y el tema que hemos escogido hoy para exponerlo en esta charla es un poquito con la idea de que os podáis llevar algún mensaje a casa de cómo podéis mejorar vuestra manera de trabajar en vuestra clínica veterinaria, que sea un poquito más eficiente y que poder daros algunos tips respecto a cómo encontrar puntos débiles en vuestra manera de trabajar que puedan precisar algún tipo de corrección o bueno, que haya alguna pequeña mejora que podamos hacer. Y me gustaría empezar por plantear un poquito el problema que yo creo que es con el que la mayoría de nosotros nos encontramos en la clínica diaria, que es que muchas veces nos aborda esa sensación de, ostras, esto es un caos, la agenda está a petar, estamos trabajando muchísimo, pero aún así no se ve reflejado bien en lo que son los ingresos o que no se tiene tiempo para dedicarle a otras tareas que también son importantes en lo que es la clínica, ¿no? Y todo esto lo que conlleva es que es una situación muy típica en clínicas veterinarias que tendemos a buscar una solución superficial más que centrarnos en lo que son los cambios estructurales grandes. Pongo este ejemplo del árbol porque es algo que creo que gráficamente es muy, muy visual, que muchas veces lo que queremos, cuando queremos pretender, por ejemplo, que en un árbol pues aparezcan limones, vamos intentando recortar la copa, recortando algunas ramitas por aquí, algunas hojas por allá, pero lo único que conseguimos es modificar la forma que tiene esa copa, ¿vale? Pero no conseguimos lo que es el cambio real, que es que aparezcan limones. En cambio, cuando estamos haciendo cambios estructurales, la solución puede ser tan fácil como, en vez de intentar contar las ramas, encontrar que el problema está en la raíz.
y a lo mejor es más fácil cortar lo que es el tronco por la base para conseguir que de esta manera crezca un nuevo árbol que sí que pueda dar limones. Y esto es algo que me encuentro mucho en clínicas veterinarias, que tendemos a buscar la solución fácil, la solución rápida. En el sentido de, pues estamos saturados, tenemos muchísima gente que no tenemos la agenda llena, contratamos a alguien, el teléfono para de sonar, otra recepcionista, no llegamos a los números, pues subimos los precios, o necesitamos clientes nuevos este mes, pues entonces invertimos en marketing, ¿vale? Son estas soluciones rápidas que se nos vienen a la cabeza, pero estas soluciones lo que hacen no están tratando el problema, no están tratando la causa del caos, ¿vale? Simplemente está tratando los síntomas, está tratando lo que provoca esa situación. Entonces, sí que es cierto que una clínica veterinaria puede llegar a tener muchísimos problemas, tanto problemas con las finanzas relacionados con los precios mal calculados o falta de control de costes y presupuestarios. Puede también tener problemas clínicos, aunque es más raro, porque al final la clínica es nuestra base de trabajo, pero bueno, puede ser que sí que sean que se cuente con unos protocolos clínicos inconsistentes o que haya mucha variabilidad entre veterinarios. También podemos tener problemas de marketing, de que no captemos, que no invirtamos en estrategias de captación, con clientes. Todo el mundo conoce las malas reseñas o las quejas, seguro que todos estamos familiarizados. Con el equipo también podemos tener problemas, pero donde me quiero centrar yo hoy es en los problemas operativos de la clínica. Cuando yo hablo de problemas de la operativa de una clínica, estoy hablando de la manera que tiene esa clínica de trabajar, ¿vale? Cuán de eficiente es su manera de trabajar, ¿vale? Y esto es lo que vamos a mirar un poco más en detalle hoy. Como objetivo, analizando estos problemas operativos de la clínica, tenemos, primero, que tenemos que saber cómo identificar esos puntos de mejora en nuestro día a día. Luego, comprender por qué ocurren, ¿vale? Entenderlos, y luego, una vez están identificados y ya entendemos por qué están pasando, ver qué solución le podemos aplicar para solventarlo, ¿vale? Entonces, comenzamos con el tema de la identificación de esos puntos críticos. Bien, pongo esta comparativa aquí porque creo que visualmente es muy útil, en el sentido de que cuando un pirata está buscando el tesoro, que está buscando algo que para él es preciado, va en busca de un objetivo, ¿vale? Evidentemente sí que puede ir solo, sin mapa, vagando por las islas del Caribe en busca del tesoro. Pero desde luego el mapa va a constituir una pieza fundamental en que él llegue a un futuro objetivo y le va a decir pues, en qué costa atracar y en qué árbol girar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que plantearnos nuestras clínicas veterinarias como algo parecido, que para nosotros poder llegar a encontrar, en nuestro caso el tesoro o en nuestro caso el punto crítico, que es lo que estamos buscando, tenemos que tener mapeada nuestra clínica, tenemos que tenerla plasmada dentro de un papel, dentro de un mapa, para saber cómo podemos movernos entre ella, ¿vale? Y cuando hablo de mapeo de una clínica veterinaria, no es más que definir esos flujos de trabajo. Para aquellos que no estéis muy familiarizados con el concepto de flujo de trabajo, no deja de ser un proceso cualquiera que suceda dentro de vuestra clínica, pero que esté esquematizado, que esté metido dentro de un diagrama por pasos, ¿vale? Aquí os he puesto uno de ejemplo que, bueno, al final no es un flujo de trabajo real, es más que nada para que veáis un poquito la idea, que es simplemente narrar o poner por pasos qué es lo que sucede en realidad en la clínica veterinaria. Pues, por ejemplo, un cliente llama con una queja, se anotan los datos, se analiza la queja, luego hay un punto en el que se divide pues, si la queja está justificada, si no, pues en el caso de que sea que sí, se proporciona una solución, en el caso de que sea que no, se notifica al cliente y luego se toma una acción final, ¿vale? Pues esto es lo que es un flujo de trabajo. Y me diréis, bueno, Carol, pero ¿por cuáles empiezo? ¿Qué flujos de trabajo hay en una clínica? Bueno, pues en una clínica veterinaria, igual que en cualquier empresa, pueden haber infinidad de flujos de trabajo, tantos como realmente líneas o maneras de hacer las cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí os he puesto algunos como ejemplos, que son los más típicos o los que mínimamente tendríamos que tener todos estandarizados dentro de nuestra clínica, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de que las pruebas diagnósticas, pues qué es lo que ocurre en el momento en el que el veterinario decide que se tiene que hacer un hemograma. Pues mira, pues pasa esto, entonces la muestra se lleva al laboratorio, se le da a esta persona que es la encargada de procesarla, esta persona la procesa, luego avisa al veterinario cuando ya están los resultados. Bueno, pues un poquito cómo suceden las cosas, ¿vale? Y para que veáis un poquito
algún ejemplo más visual y a lo mejor más claro, os he puesto este de aquí, que es el flujo de trabajo, en este caso, del hospital, el original. Bueno, un resumen del flujo de cirugías programadas del Hospital Veterinario de Esbern, ¿vale? Digo un resumen porque obviamente no me cabía todo el flujo en una sola diapositiva, porque tiene muchísimas variaciones y muchas divergencias y caminos paralelos, pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea de cómo está esquematizado el proceso, desde que llega el paciente que se tiene que operar, en qué franja horaria, hasta qué es lo que se hace. Pues se pesa, se hace que firme el consentimiento al propietario, que se abone el importe del presupuesto que se le ha hecho, etc. Veréis en naranja algunos puntos en los que sí que hay una división, ¿vale? Pues en hacer las pruebas analíticas, si el paciente no es apto, pues se tomarán unas medidas, y en el caso de que sí, pues entonces se procederá con la cirugía. Y esto es un ejemplo muy claro de cómo suceden las acciones alrededor de una cirugía programada en el hospital. Ahora bien, cuando plasmemos esos procesos en papel, hay una gran diferencia entre plasmar lo que a todos nos gustaría, ¿vale? Porque todo el mundo quiere una clínica perfecta, eficiente, que funcione en la realidad y que realmente se haga lo que a nosotros nos gustaría, siguiendo un esquema que es el que tenemos nosotros puesto mentalmente en la cabeza. Pero hay otra cosa completamente diferente, que es lo que pasa en la realidad, lo que pasa realmente en vuestra clínica, ¿vale? Os he puesto un ejemplo muy tonto, pero bueno, a todos nos gustaría que en el momento en el que un cliente llama y pregunta por un veterinario en concreto porque tiene dudas de la medicación, a todos nos gustaría pues, poder pasarle esa llamada al veterinario, que el veterinario contestara y que le diera respuesta, y entonces se cerrara, digamos, el asunto. Pero todos sabemos que al final, cada vez que llama un tutor para hablar con un veterinario, o el veterinario o está en consulta o está en quirófano o no puede en ese momento porque es que no se ha ni mirado la ficha, etcétera, y entonces se convierte eso en un proceso diferente. Entonces no es lo mismo plasmar, pues atención al cliente, entra una llamada y se pasa al veterinario, el veterinario coge el teléfono y le da respuesta, se coge una llamada, se deja nota al veterinario que cuando pueda le devuelva la llamada, etcétera, porque a nivel de tiempos cambia un montón, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo tenemos que plasmar todo en un diagrama de flujo o en una workflow en inglés o un flujo de trabajo? Bien, pues puede parecer muy tonto, pero el hecho de plasmarlo encima de un papel, de esquematizarlo, tiene numerosas ventajas. Para empezar, que se estandariza el proceso. Y cuando digo estandarizar el proceso es que se define cómo es para que todo el equipo tenga disponible los pasos que se tienen que seguir y se puedan hacer de manera mucho más rigurosa y mucho más parecida entre las diferentes personas que trabajamos en el hospital. Aparte, cuando tú lo pones en papel y empiezas a mirar un poquito qué pasos constituyen tu proceso, ves, primeramente, pasos que no son necesarios, porque es que a lo mejor si te saltas uno, el resultado sería exactamente el mismo. Ves si hay algún paso en concreto, como por ejemplo, abrir la ficha de un cliente o meter dentro de algún sitio los datos de teléfono del cliente, por ejemplo, que es súper típico. Ver dos pasos que están duplicados, que a lo largo del mismo proceso se tienen que hacer de manera repetida. También detectamos fugas, que es que hay tareas que sí que se deberían hacer, pero no están metidas dentro de un flujo, porque no se hacen todas las veces. Entonces, ahí también encontramos tareas que no están dentro de nuestro esquema. Y finalmente, vemos interrupciones, que son cuando alguna etapa del flujo no puede continuar porque está detenida por otra anterior, ¿vale? Entonces, hemos visto la importancia de encontrar los flujos, hemos visto el porqué y la utilidad que tienen poner los flujos, y ahora vamos a un poco ver con esos flujos, una vez están descritos, qué es lo que tenemos que hacer para encontrar esos puntos críticos. Bien, pues lo primero, como ya hemos dicho, es mapear vuestros procesos. Una vez estos están bien definidos, vuestros flujos de trabajo, y sepáis cada una de las áreas de vuestra clínica, que tengáis un esquema definido, lo primero que tenéis que hacer es observar ese proceso. Observarlo y de uno en uno. No pretendáis tampoco pues, centraros en el proceso de atención al cliente el mismo día en el que os centráis en el proceso de cirugía, ¿no? De hecho, este análisis muchas veces lleva más de un día porque se tiene que observar
a lo largo de varios días o incluso semanas, ¿vale? Entonces, lo primero es observar, ver qué personas están implicadas, ver qué tareas se están haciendo, cómo se desarrollan, ¿vale? Y una vez tú ya te has hecho una idea de cómo están las cosas, lo que tienes que hacer luego es medir. Medir, o sea, analizar y medir. Y medir es la herramienta clave en detectar esos puntos críticos. Cuando hablo de medir, me refiero a anotar tiempos, cuántas personas están esperando, cuántas personas en concreto están trabajando en ese proceso, el tiempo del punto A al punto B, etc. También se puede medir el impacto económico que eso tiene. Es decir, todos los datos numéricos que podamos, que eso va a ser lo que luego nos va a permitir tomar decisiones. Una vez tú ya tienes todo medido, aquí ya vas a detectar las cosas. Con esas medidas que tú has hecho, detectas 2 puntos importantes. El primero es que identificas acúmulos y eso es lo que nosotros llamamos cuello de botella. Cuello de botella, yo me imagino pues todo de tareas, de las mismas tareas que están intentando entrar por una sola puerta, pero que esa puerta es tan estrecha que es que se acumulan allí, no pueden entrar todas de golpe, ¿vale? Entonces, en nuestros procesos muchas veces, midiendo, vemos que se acumulan 5 clientes al mismo momento en la sala de espera, que se acumulan 50 llamadas, que se acumulan 3 muestras de bioquímica para hacer en el mismo momento. Todo esto son acúmulos de trabajo, ¿vale? Y consiguientemente, estos acúmulos de trabajo lo que acaban provocando es que haya tiempos muertos en nuestro flujo de trabajo. Y entendemos por tiempos muertos aquellas etapas posteriores a donde ha habido el flujo de botella, el cuello de botella, perdón, esas etapas posteriores que están sin recibir trabajo porque las tareas están acumuladas en la anterior. Y os he puesto este esquema del tráfico porque yo creo que le representa súper bien que en el momento en el que hay un accidente, que hay un problema, en lo que viene antes están todos los coches ahí acumulados, pero una vez sobrepasado ese flujo, pues ya tienes la carretera para ti misma, ¿vale? Es decir, ya no tendrías que competir con los otros coches que están atascados, ¿vale? Entonces, esta sería la manera más práctica de realmente encontrar cositas en vuestros procesos que digáis, uy, esto no me gusta, este tiempo que he calculado aquí no me gusta, porque se acumulan o porque, bueno, simplemente porque creáis que se puede mejorar de alguna manera. Y entonces, una vez ya los identifiquemos a todos estos puntos críticos, que ahora veremos algunos ejemplos, vamos a pensar en qué soluciones podemos poner a ese punto crítico o qué soluciones al menos tenemos a nuestro alcance. Bien, igual que problemas hay de muchos tipos, soluciones también hay de muchos tipos, ¿vale? Empezando por una súper básica, que es el tema de la organización. Cuando hablo de organización me refiero a definir la estructura, quién hace qué dentro de lo que es el proceso, ¿vale? Pues qué persona se encarga de hacer esta parte del proceso, qué persona se encarga de hacer esta otra. También hay soluciones que están basadas en cambiar el proceso como tal, porque es un problema también de cómo está diseñado ese proceso, ¿vale? Pues, por ejemplo, si algo no nos gusta cómo se está haciendo, a lo mejor no es porque no lo haga la persona adecuada, a lo mejor es porque lo que se está haciendo no se está haciendo de la manera correcta. Luego también hay lo que son las soluciones de personas, y no es porque esas personas no hagan bien su trabajo, sino que a veces la solución está en focalizar que esa persona al mando de esa tarea esté bien formada, sepa cómo hacerlo, tenga las guías necesarias para hacerlo, tenga las herramientas para llevarla a cabo de manera correcta, ¿vale? Es decir, que muchas veces la solución puede ser tan simple como enseñarle bien a esa persona cómo llevar a cabo ese proceso. Y al final de todo, obviamente, también tenemos las herramientas tecnológicas que nos ayudan un montón. Yo personalmente soy muy fan de todo lo que es tecnología y todo lo que puede hacer por nosotros, pero sí que es verdad que os lo he representado en esta forma de pirámide porque también es muy importante que aprendamos que la tecnología es lo último en la cadena de soluciones. Es decir, la tecnología lo que nos ayuda es a acelerar cosas, a acelerar tareas y procesos, ¿vale? Pero si es un proceso que de base ya está mal construido, ¿vale? O que tiene errores, o que tiene etapas innecesarias, o que no lo están llevando a cabo las personas adecuadas, etcétera, la tecnología lo que va a hacer va a ser acelerar ese problema, pero no nos va a dar soluciones, ¿vale? Y para poner esto en práctica, para que entendáis un poquito qué soluciones, vamos a volver al mismo esquema de antes, que es el esquema de las cirugías programadas, ¿vale?
Es un ejemplo teórico. Bueno, en este caso sí que es verdad que nosotros aplicamos algunos, pero es para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el paso de, en el momento en el que el propietario tenía que abonar previamente a la cirugía el importe del presupuesto que se le había hecho, ¿vale? Pues aquí había bastantes incongruencias entre lo que realmente se presupuestaba y lo que realmente se acababa haciendo a nivel de pruebas, ¿vale? Pues esto es tan fácil como ver que ese punto crítico en el que luego se tenía que perder mucho tiempo ajustando la factura al final de la visita, se podía corregir simplemente formando a la persona, en este caso la persona responsable de hacer los presupuestos, en qué es lo que tiene que incluir en cada uno de los presupuestos, ¿vale? ¿Con qué? Pues dándole plantillas, dándoles las herramientas necesarias para que ellos pudieran trabajar mejor y que hubiera menos equivocaciones y que se ajustaran más los presupuestos hechos a los presupuestos finales, ¿vale? Esto es un ejemplo, por ejemplo, en la que la solución recae en formación de esa persona implicada. Luego tenemos otro ejemplo de la notificación al tutor en el momento de entrar a la cirugía. Inicialmente en nuestro centro la persona encargada de hacer eso era recepción. ¿Qué pasa? Que recepción pues está pendiente del teléfono, del ordenador, de las tareas de contabilidad, etcétera, pero no está mirando para adentro. ¿Qué pasa? Que muchas veces había pues un retraso en lo que se tenía que avisar al tutor y acabábamos pues avisando al tutor de que entraba a quirófano cuando en realidad ya había salido, ¿vale? Entonces, pues aquí, que era un error porque los tiempos estaban mal ajustados entre que realmente se notificaba y que realmente entraba a quirófano, y la solución fue tan fácil como cambiar a nivel organizativo a la persona responsable. Pues en vez de ser recepción, se puso como persona responsable la auxiliar de quirófano, que sí que estaba ya más metida en todo el día a día de cirugías, ¿vale? Resultado de esto, pues evidentemente tiempo cero entre entrada a quirófano y notificación al tutor, ¿vale? Error corregido con un cambio en la organización del flujo. Y, por ejemplo, otro problema también que teníamos es a la salida, en el momento en el que salía de cirugía el animal, el proceso decía inicialmente que el veterinario que había hecho la cirugía tenía que llamar al tutor y explicarle cómo había ido, ¿vale? ¿Qué pasaba en este caso cuando lo analizamos en nuestro caso? Pues que cuando el veterinario llamaba al tutor preocupado después de la cirugía, los tiempos que se estaba hablando con ese tutor eran demasiado largos. Entonces, pues eso retrasaba las siguientes cirugías o las siguientes consultas, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que es un propietario que está preocupado, que va haciendo preguntas de los nervios, de, bueno, y entonces cuando vaya a casa, ¿qué le tendré que dar o qué le tendré que hacer? Vale. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Se cambió el proceso, se hizo un cambio en el proceso como tal y en vez de pautar una llamada, pautamos una notificación por WhatsApp, dejando que entonces el veterinario hablara con el tutor en el momento de la entrega, ¿vale? Esto indirectamente también nos ayudó a que, en nuestro caso, que agendábamos una hora de recogida del animal de 15 minutos para explicar cómo había ido la cirugía y tal, nos ayudó a llenar realmente ese hueco con la explicación que nosotros esperamos, ¿no? Porque entonces el veterinario aprovechaba ese momento para explicarle al tutor qué es lo que tenía que hacer de instrucciones de alta, cuándo venir a revisión, etc. Entonces fue como una doble ganancia en ese sentido. Y luego a nivel de tecnología, pues en nuestro caso, por ejemplo, podríamos ponerlo en el caso de las analíticas prequirúrgicas. Analíticas prequirúrgicas para adjuntarlas al informe en ese momento pues era muy engorroso porque se tenía que coger el pendrive, coger las analíticas, ir a otro ordenador, copiarlas, meterlas en la consulta y luego pues imprimirlas para dárselas al cliente como informe. Y aplicamos en este sentido una mejora tecnológica haciendo que se integrara nuestro software de gestión general con los laboratorios, con los softwares de las máquinas de laboratorios, de manera que los resultados automáticamente se trasladaran a ese software y así evitamos ese paso intermedio y esa pérdida de tiempo en coger los resultados y meterlos dentro de la consulta para poder hacer un informe decente, ¿vale? Y esto es para que veáis un ejemplo tonto a lo mejor, pero bueno, un ejemplo claro de que los diferentes tipos de soluciones se pueden aplicar en función del tipo de problema que haya, ¿vale? Y acabando diciendo que estas soluciones muchas veces no son tan buenas como nosotros nos podemos llegar a pensar, ¿vale? Siempre tenemos que evaluar, en el momento en que tenemos un problema y estamos intentando buscar una solución y eliminar ese error, tenemos que fijarnos en un poco el impacto que va a tener
la mejora de ese proceso en concreto. Y cuando digo medir el impacto es valorar si realmente el esfuerzo que le tenemos que dedicar, ya sea económico, de tiempo o logístico, para implementar esa solución, si realmente vale o no la pena, ¿vale? Cuando tenemos que hacer un poquito de esfuerzo y con eso conseguimos una solución o un cambio en el sistema que produzca un alto impacto, una gran mejora, pues eso es lo que llamamos unos quick wins. Y por eso son por los que primero tenemos que ir, ¿no? Porque con poquito conseguimos muchísimo, ¿vale? Luego hay pues otras situaciones en las que con bajito esfuerzo pues sí que consigues algo, aunque poco también, bueno, son proyectos menores. Si cosas más a largo plazo, cosas que sí que requieran tiempo, que requieran esfuerzo o inversión en este caso, pero que puedan tener un alto impacto, se consideran aquellos proyectos estratégicos que tampoco se tienen que dejar de lado, pero ya eso es una maratón más que un sprint. Y luego los que sí que tenemos que evitar al máximo son aquellas cosas pues, que necesitan muchísimo esfuerzo, pero que realmente no tienen tanta significancia y no mejoran tanto las cosas como nos puede parecer. Y para que veamos un poco algunos ejemplos reales, os he puesto un par de ejemplos que yo creo que que identifican a la mayor parte de clínicas. No me he centrado en proyectos más típicos en ejemplos más típicos de hospitales súper grandes, ni de clínicas tampoco muy pequeñas, pero creo que es algo que puede identificar a la mayoría de vosotros. Entonces voy a exponer dos casos reales de flujos de trabajo, problemas que hemos encontrado, medidas que hemos hecho y qué soluciones hemos encontrado con cada uno de ellos, ¿vale? Y empezamos explicando el primero. Y el primero es el tema de los informes. No sé si lo habréis notado vosotros también, pero en nuestro caso cada vez es más la cantidad de clientes que nos piden o nos solicitan un informe de la visita médica, ¿vale? Aparte un informe de ciertas características, porque no puede ser un informe de, pues fulanito ha venido con el perro tal a visita a esta hora. No, es un informe súper completo que cada vez más ponen hincapié en que esté súper detallada toda la información, incluso a veces pues, con medicaciones especificadas, etcétera, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, y esto es un caso real que nos pasó en este hospital, en el Hospital Veterinario de Svern, nuestro flujo de trabajo se basaba en que recepción recibía la solicitud por parte del cliente de que se tenía que redactar un informe. Recepción le asignaba al veterinario que había recibido al paciente por primera vez o que había iniciado la consulta, le asignaba la tarea de redacción de ese informe. Luego el veterinario en algún momento, en alguno de sus turnos, veía esa tarea y buscaba el momento para hacer el informe, porque no siempre al ver la tarea se puede poner a hacer el informe, ¿no? Pero bueno, tenía que buscar el momento para entonces redactarlo. Para redactarlo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que, 1, repasarse las notas clínicas que había escrito en el momento de visitar al animal. Intentar acordarse de información que a lo mejor se había olvidado de apuntar. Luego tenía que reunir todas las pruebas analíticas, pruebas de imagen, de diagnóstico, laboratorios externos, etcétera, coger los PDFs o ir con el USB a cogerlo de aquí, a cogerlo de allá para meterlo en el ordenador y poder meterlo y adjuntarlo dentro de lo que era el informe, ¿vale? Y luego, adicionalmente, se tenía que estar por ahí redactando el informe, poniendo diagnósticos diferenciales, recomendaciones para el cliente, etcétera. Y una vez esto estaba hecho, el veterinario volvía a pasárselo a recepción, a decirle, recepción, ya está listo el informe para mandar. Y entonces recepción se lo mandaba al cliente por el canal por el cual nos había contactado de manera inicial. Problemas, ya os podéis imaginar, ¿no? Problemas de este flujo de trabajo. Bueno, un montón, ¿vale? Empezando porque medimos que el tiempo entre que el cliente solicitaba el informe y el tiempo en el que realmente se le acababa mandando el informe era súper variable y podía variar desde 24 horas a una semana, incluso más, ¿vale? En nuestro caso, ¿esto por qué sucedía? Sucedía porque los veterinarios tienen turnos rotativos, no siempre tienen y trabajan en el mismo horario. Entre medias hay fines de semana, entre medias pueden haber vacaciones, pueden haber días de descanso, ¿vale? Entonces, ya de por sí había un gap entre la transmisión del mensaje de recepción al veterinario escandalosa, ¿vale? En el momento en el que el veterinario se ponía a redactar ese informe para poder mandárselo al cliente, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué tiempo implicaba? Vale, pues ese tiempo implicaba que previamente, el día que el veterinario visitó al animal, se estuvo ya 10 minutos escribiendo y redactando notas clínicas, ¿no? Yendo a la mesa de exploración,
auscultando, vale, frecuencia cardíaca 89. Temperatura, pues 39,5, ¿vale? Ya 10 minutos explicando, escribiendo la anamnesis, el motivo de consulta, posible información que fuera dando el propietario, etc. Luego, en medio, también perdí unos 10 minutos para recolectar todas las imágenes. Cuando digo 10 minutos, esta medida la obtuvimos porque en muchos casos son, por ejemplo, imágenes del endoscopio que se hacían con alguien, las hacía con un teléfono, entonces para hacer el informe, bueno, tenías que pedirle a esa persona, oye, Carmen, mándame las imágenes del endoscopio. Entonces eso demoraba muchísimo este proceso, ¿no? Entonces calculamos que de media estaba 10 minutos para recolectar esa información. Y luego otros 10 minutos para juntarlo todo, dejarlo bonito, poner los títulos, esquematizarlo, etcétera, todo cumpliendo con unos estándares que teníamos de informes, digamos, que se tenían que redactar de cierta manera, ¿vale? Eso significa que por un informe redactado, el veterinario perdía 30 minutos enteros en estar escribiendo o redactando ese informe, ¿vale? Trasladado a números reales, teniendo en cuenta una media de 10 visitas por veterinario y por día, y calculando también que un 40% de las visitas, en este caso, nos pedía realmente que redactáramos un informe, eso significa que 4 visitas al día por veterinario solicitaban un informe. Si calculamos todos los tiempos que son necesarios para redactar, eso equivalía a 180 minutos por veterinario al día. ¿Qué os parece? Son 3 horas de trabajo. Es más de un tercio de la jornada laboral de 8 horas típica de un veterinario, ¿vale? Y en nuestro caso, eso que provocaba que el veterinario se tuviera que quedar más tiempo para redactar informes, que tuviera que hacer trabajo desde casa, que tuviera que hacer informes de mala calidad, informes cortos con información inconexa porque no le había dado tiempo o porque no había tenido la oportunidad de hacerlo con calma. Y también, pues, en algunos casos, pues que el veterinario tenía que molestar a otro veterinario para preguntarle otra cosa del caso porque lo había visitado a posteriori. Entonces, eran un montón de problemas que giraban alrededor de esta redacción. Y lo que hicimos en este caso fue 3 cosas. En primer lugar, transcribimos todas las conversaciones con los clientes, las transcribimos directamente a notas clínicas, ¿vale? Contamos con una herramienta de inteligencia artificial que lo que hacía es escucharnos mientras nosotros hablamos. Bueno, lo que hace es escucharnos mientras nosotros hablamos con el cliente y nosotros tenemos unas plantillas que sabemos y en función del tipo de visitas se van completando unas u otras y en base a la información que nosotros vayamos teniendo con el cliente, esa plantilla, esas notas clínicas se van rellenando de manera mucho más estructurada, de manera mucho más completa y sobre todo que las notas clínicas de cada uno de nosotros son mucho más estandarizadas, son mucho más iguales. Luego, segunda cosa que hicimos, invertimos mucho esfuerzo en intentar que todas nuestras pruebas diagnósticas, ya fueran máquinas de imagen como ecógrafo, radiografía, etcétera, o maquinaria de laboratorio, hemograma, bioquímica, microscopio, todo esto, se integraran directamente con el software de manera que los resultados se pudieran transferir directamente a la consulta y adjuntar directamente a la consulta, ¿vale? A nuestro PMS. Y en tercer lugar, escogimos una herramienta también que nos ayudaba por inteligencia artificial, leyendo toda la información que previamente habíamos puesto con las notas clínicas y con los resultados adjuntados en la consulta, que nos redactaba esos informes por inteligencia artificial, siguiendo un poquito nuestras pautas, ¿vale? Pero interpretando esa información que ya se había puesto previamente en la consulta. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Conseguimos disminuir el tiempo de redacción de esas notas clínicas que inicialmente le dedicábamos 10 minutos allá delante del cliente escribiendo todo lo que decía y aún así no conseguíamos unas notas clínicas completas porque muchas veces, y nos ha pasado a todos, que estamos allá y el cliente va hablando a una velocidad estratosférica y tú vas apuntando lo que buenamente puedes y seguramente te vas a dejar cosas, ¿vale? También redujimos a 0 minutos, es decir, conseguimos eliminar todo el tiempo perdido en adjuntar esos resultados a la consulta o al informe. Y luego el tiempo final de redacción del informe, en vez de 10 minutos, pasaron a 3. Y he puesto 3 porque igualmente, a pesar de que fuera
una herramienta por inteligencia artificial, siempre hay pues, cosillas que tienes que modificar o cosas que no te gusta cómo lo pone y lo editas, etcétera, ¿vale? Lo redujimos de 10 a 3. Efecto que esto tuvo, impacto que esto tuvo, ¿vale? Pues esto conseguimos que después de cada una de las visitas, al momento de finalizar la visita, el informe pudiera ser automáticamente redactado, hecho y mandado, con lo cual conseguimos que un 100% de las visitas se fuera con informe hecho. En el momento de acabar, se dedicaban esos 5 minutillos, que eran los que necesitábamos entonces para terminar de hacer el esquema y el informe, y ¡pum!, se mandaba al cliente, ¿vale? Se redujo al 100% el tiempo de adjuntar, cosa que era súper ineficiente, de adjuntar todos los resultados, y disminuimos de esos 10 más 10 más 10 minutos de redactar un informe, lo redujimos a 5 minutos finales. Eso es un 72% menos en tiempo que el veterinario está redactando. Eso es una barbaridad, ¿vale? No solamente disminuimos esos tiempos de redacción, sino que conseguimos disminuir las llamadas para solicitar esos informes. Disminuimos también los tiempos de espera del tutor que esperaba los resultados o el informe en general, y esto pues, aumentó un montón la satisfacción tanto del cliente como del equipo y disminuyó el caos, ¿vale? Además, conseguimos montar una estructura para que los informes fueran siempre completos, estructurados, muy estandarizados, profesionales, con toda la información necesaria, similares uno entre otro. Y entonces, pues, conseguimos transmitir esa imagen que queríamos transmitir a la hora de mandar un informe a un cliente, ¿vale? Y bueno, aquí os he puesto de 180 minutos al día que le dedicábamos o que en teoría le teníamos que haber dedicado a escribir informes, pasamos a 50 días, con las ganancias que eso implica de que todos los casos se van con un informe, ¿vale? Caso súper interesante y os animo a que lo calculéis también en vuestra clínica. Segundo caso, el caso de las horas punta. En este caso es una clínica de 4 veterinarios, que eran 3 auxiliares, y una de estas auxiliares pues, se dedicaba más que nada a la recepción, ¿vale? Atención del cliente, cuando llegaban, atención del teléfono, etc. Problema, y creo que esto casi todos nosotros les ha pasado en algún momento. Recepción saturada por llamadas, las horas puntas a las 9, entre 9 y 12 de la mañana y a las 7 de la tarde se acumulan las llamadas. Clientes en la clínica presenciales que están esperando porque tú estás en el teléfono, que están esperando a ser cobrados porque tú estás al teléfono, llamadas que no puedes coger porque es que estás liada atendiendo a otra, estrés del equipo, interrupciones continuas. Cuando la auxiliar esta se podía escapar de recepción e irse a una consulta, pues a los pocos minutos tenía que volver, etcétera, ¿vale? Situación súper típica, súper habitual. Medimos. ¿Qué es lo que medimos en este caso? Analizamos, calculamos y lo ponemos en un papel. ¿Cuántas llamadas tenía la clínica al día? Aproximadamente de media unas 120 llamadas al día. La duración media era de unos 3 minutos y medio, ¿vale? 3-4 minutos por llamada. Esto equivale a tener que estar al teléfono entre 6 y 7 horas al día. Es casi la jornada laboral de una recepcionista casi a tiempo completo, ¿vale? Además, en este caso, un 25% de las llamadas que no se podían atender eran perdidas, con lo cual luego se tenían que devolver o simplemente perder. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Se trabajó para transcribir esas llamadas, interpretar esas llamadas y analizar los motivos por los cuales el cliente estaba llamando al centro. Y se descubrió que un 35% llamaba para solicitar hora, para pedir hora. Un 20% para modificar o cancelar o pedir información de que no se acordaba cuándo era la cita. El 25% llamaba para dudas simples, de mira, mi perro pues, necesita ponerle esta vacuna, cuándo puedo venir o qué tengo que esperar, etc. Un 10% llamaba preguntando por informes o por resultados, a ver si habían llegado, y un 10% era realmente consultas importantes que requerían atención veterinaria en ese momento, ¿vale? Esto significa que, dejando de lado las urgencias, que en ese caso sí que es algo con el que tienes que poner en contacto con el veterinario sí o sí, el 90% de las llamadas restantes potencialmente eran evitables. Es decir, es información que el cliente puede conseguir de otra manera, ¿vale?
¿Qué cositas hicimos en este caso? Bien, la primera cosa que hicimos fue buscar e instaurar canales alternativos al teléfono, ¿vale? La primera cosa que hicimos es instalar un sistema de citas online para que los clientes pudieran coger cita a través de esta aplicación y no tuvieran que llamar ni para coger hora, ni para modificarla, ni para cancelarla, ¿vale? La segunda cosa que se hizo fue contratar una herramienta que incorporara la inteligencia artificial dentro de lo que eran de los WhatsApps, de manera que al recibir un mensaje de algún cliente o simplemente al tener que escribir un cliente, nosotros contamos con herramientas de inteligencia artificial que daban respuesta. Esto lo que nos solventó también es pues, poder resolver todas esas dudas básicas respecto pues, a vacunaciones, fechas, próximos pasos, cuándo le tocaba la revisión, etc. Adicionalmente, en la web también pusimos un chatbot, que es como si fuera un chat, que también podía resolver dudas un poquito más rápidas, ¿vale? Entonces, primeramente, abrimos estos canales alternativos para que los clientes pudieran no llamarnos y usar estos canales de manera alternativa. En segundo lugar, lo que hicimos fue automatización. Automatización aprovechando que teníamos este canal abierto de WhatsApp con inteligencia artificial para mandar automáticamente recordatorios de las citas y que el cliente pudiera confirmar a través de ese aplicativo si vendría o no vendría para conseguir pues, que no hubieran huecos libres en la agenda. Y luego también se automatizaron los mensajes de seguimiento, es decir, que pues, tras 2 días de la cirugía automáticamente se le mandaron un mensaje al cliente diciendo ¿cómo está Pepito de la cirugía que se le hizo? ¿Vale? Luego, también se hicieron algunos cambios organizativos en el sentido de que sí que estaba mucho más estructurado en los bloques de horas puntas, en las demás llamadas sí que había una persona única y exclusivamente encargada de la recepción y el resto de tiempo sí que podía moverse entre recepción y el espacio clínico, ¿vale? Y luego, aparte, a nivel de procesos, también se redactaron una serie de pautas o un esquema de cómo se tenían que atender esas llamadas, qué preguntas clave hacer a lo largo de la llamada para poder clasificar esa llamada y darle más o menos prioridad, etcétera, y dar también protocolos de respuestas, ¿vale? Esto para estandarizar un poco la atención telefónica que se le daba al cliente. Y en este caso, ¿qué es lo que conseguimos? Pues bueno, conseguimos en 4 meses, desde la implementación de este sistema, conseguimos rebajar las llamadas al 45%, conseguimos rebajar el tiempo perdido al teléfono en un 50%, ¿vale? Porque al estandarizar esas respuestas, las llamadas también eran un poquito más eficientes, entonces se consiguió rebajar un poquito más el tiempo. Y se bajaron las llamadas perdidas a menos del 5%, ¿vale? Conseguimos menos tiempos de espera en recepción de los clientes, más satisfacción, menos quejas, evidentemente, ¿vale? Y sobre todo, súper importante, un impacto en el equipo bestial, mucho menos estrés, menos interrupciones y que la auxiliar que estaba centrada principalmente en recepción, pues también pudo meterse mucho más en tareas clínicas y ayudar en más consultas, ¿vale? Y analizamos también un poquito el retorno de inversión de esta herramienta, qué ganancia le sacamos a haber implementado esto y haciendo cálculos rápidos, siendo muy conservadora, ¿vale? Para empezar, miramos el ahorro en el salario. Pongamos que el coste empresa de una recepcionista de una clínica veterinaria estándar aquí en España sea coste empresa unos 1.700 euros al mes, ¿vale? Si pasamos a atender el teléfono una persona que cobra esto, que esté 6 horas al teléfono, significa que 1.265 euros de este salario se van en atender el teléfono. Reduciendo ese tiempo de atención telefónica a la mitad, conseguimos un ahorro de 638 euros al mes. Después, tenemos que considerar el precio de la inversión, que en este caso fueron 150 euros al mes fijos, de manera fija, y siendo conservadora, se estimó que, ya que esta auxiliar que estaba dividida entre clínica y recepción tenía más tiempo libre para poder ayudar dentro, se estimó que por cada uno de los, bueno, eran 4 veterinarios, pero que entre los 4 pudieran conseguir meter en la agenda 3 visitas más al día. Por un valor medio de unos 50 euros por visita, eso equivalía a 150 euros al día. Multiplicado por los 22 días laborables que suele tener un mes, eso implicaba una ganancia de 3.300 euros al mes respecto a otro mes que no tuviera este incremento en visitas, ¿vale?
Vamos a calcular el impacto neto. Considerando el ingreso adicional de 3.300 euros, más el ahorro que tienes a nivel salarial, porque esa persona al final se puede dedicar a otras cosas, menos, evidentemente, restando el coste de inversión en la tecnología, estamos hablando de 3.800 euros al mes adicionales, ¿vale? Eso significa que el ROI de esta inversión es de 25. Que eso, traducido a palabras que podamos entender, es que por cada euro invertido en esta herramienta conseguimos tener 25 euros de retorno, ¿vale? Eso es una barbaridad. Y esto es siendo conservador, ¿vale? Porque evidentemente esto pasa también por optimizar otros flujos de trabajo también, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo súper claro de cómo una cosa que a lo mejor a priori no se nos habría ocurrido de poner estas herramientas, analizando, midiendo, buscando una solución y calculando, pues conseguimos una mejora súper sustancial. Y bueno, así como conclusiones finales ya para terminar un poquito el tema, ya os he explicado estos dos casos, pero sí que me gustaría que os quedara como mensaje clave 3 cositas. Repito cuando digo que automatizar el caos es una muy mala idea, que siempre tenemos que trabajar procesos que estén bien estructurados, que estén bien esquematizados y bien organizados para poder saltar al paso de automatizar y aplicar tecnología con inteligencia artificial, etcétera. Eso es una cosa súper importante. La segunda es que analizar es la clave, tener herramientas para poder medir. El impacto no se mide solo, el impacto se mide cuando tienes números, ¿vale? Entonces, esa parte de análisis es súper importante. Y para terminar, que organización, en general, el concepto implica bienestar, tanto del equipo como del cliente, ¿vale? Entonces, invertir en mejorar esos flujos de trabajo también es invertir indirectamente tanto en el equipo como en los clientes. Y bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si tenéis alguna pregunta, todos me escucháis bien, os ha quedado un poco todo claro, etcétera. Genial, Carolina. Ha sido muy, muy interesante. Sobre todo, destaco esa aplicación práctica y real de todas estas herramientas y de todas estas metodologías, que esto básicamente es metodología Lean aplicada a los procesos en la clínica veterinaria y aprovechamiento de la tecnología en el beneficio de todas las personas que trabajan en la clínica. Súper interesante. Si te parece, dejamos de compartir. Espera, dejo de compartir para que nos vean mejor. Muy bien, pues dejo de compartir pantalla. Espera, ya lo he quitado. Vale, perfecto, genial. No te preocupes. Espera, que te ponemos a ti aquí en el centro para que te vea todo el mundo bien y miremos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Si no, aprovecho yo y te pregunto. Mira, decías, o sea, me parece muy relevante el ahorro, no solo en tiempo, sino también destacar esto que has mencionado últimamente del ahorro en tranquilidad y en reducción del estrés y en mejora del bienestar de la gente que trabaja en la clínica, algo que llevamos años ya diciendo que es una losa que tenemos encima y la gente no sabe qué hacer. Pues yo creo que aquí hay algunas herramientas muy interesantes para empezar a hacer cosas. Y por otro lado, comentarte cómo decidisteis por qué proceso empezar a aplicar la optimización en la clínica. Has hablado algo al principio, pero ¿qué es lo que llevó a...? Lo que primero hice fue, pues eso, primero mapear todos los procesos, ver cuál de ellos, plasmarlos todos en el papel, medir cada uno de ellos por separado y luego encontrar esos puntos críticos que eran más relevantes y que me eran más fácil de corregir. Eso, o sea, primero fui a por los quick wins, que con poquito podía mejorar ya significativamente todo. Una vez estos estaban hechos, porque por ejemplo esos 2 casos que yo he explicado a lo mejor sí que son dos proyectos más estratégicos, porque sí que es verdad que el impacto que tienen es altísimo, pero requieren esfuerzo, no os voy a engañar, o sea, al final requieren mucho más análisis previo para saber qué es lo que tienes que mejorar y cómo mejorarlo y ese esfuerzo inicial es mucho mayor. Por eso te decía el primer paso, porque fíjate, yo creo que la impresión
es que la mayoría de la gente escucha charlas de este tipo y dice, ¡jo, qué guay! Venga, vamos a ponernos, tal. Y no saben muy bien por dónde arrancar o arrancan a lo loco, se meten en un berenjenal de mucho cuidado, no son capaces de desenmarañarlo y tiran la toalla. Entonces, ese primer puntito, esto como dice... Sí que es verdad que cada uno al final conoce muy bien los flujos y su clínica. Entonces, también conoce a su clientela y qué es lo que molesta, bueno, a su clientela y también a su equipo, y sabe qué es lo que más molesta o lo que menos molesta. Por decirlo de alguna manera, el ejemplo que he puesto yo de avisar al propietario de que el animal entraba en cirugía más tarde de lo que se debía, pues bueno, pues sí, vale, pues bueno, estará intranquilo durante unos minutos más, pero para mí no era tan grave como, por ejemplo, el hecho de que un tutor tuviera que estar esperando una semana un informe. Sí, los No informes era tan es significativo y no me suponía tanto problema. El cliente, pues bueno, a lo mejor podía estar un poco más intranquilo, pero no era una queja activa, ¿vale? Entonces, yo diría que si se tuviera que empezar por alguna cosa, es intentar detectar aquellos quick wins que puedan solventar problemas que cause o al cliente o al equipo. Cosas que les puedan molestar o que puedan, de manera más rápida, mejorar la calidad de trabajo, de vida del equipo, o bien mejorar la experiencia del cliente. Esas serían las dos cosas en las que yo me centraría de manera principal. Sí, esto me está recordando a un amigo en común, a Pancho, que siempre dice, cuando empieces algo, fruta baja. O sea, ve a coger aquella fruta que tengas más a mano, no te vayas a coger lo que tengas más difícil acceso. Y después otra reflexión también que me ha llamado mucho la atención y que te quería preguntar, porque evidentemente el ahorro de tiempo es brutal, tú además lo has medido, no hay muchos datos que sean súper fiables de cuánto tiempo te ahorras utilizando herramientas de este tipo. Pero fíjate, otra cosa que nos reportan muchas veces usuarios de Vetnio, de la herramienta, es, oye, la sensación del tutor cuando está en una consulta en la que tú estás grabando y no estás tomando notas a la vez que estás pasando la consulta, haciendo las consultas más cortas, tiene la percepción de que has estado más tiempo con ellos. ¿Es Sí, así? ¿Vosotros? mucho más personal. Y al principio sí que es verdad que puede sonar algo como que dé miedo, ¿no? Decir, ostras, vamos a decirle al cliente que vamos a grabar la conversación, pero es que nuestro caso ha tenido muy buena recepción, lo informamos de manera, mira, voy a grabar la conversación porque así ya se me pasan las notas clínicas y puedes estar mirándolo a la cara, transmitiendo mucha más confianza que también nos pasa a nosotros. Yo cuando voy al médico y si está el médico mirando la pantalla, que casi ni me mira, y con eso ya tiene un diagnóstico sin haberme mirado, también me siento fría y me siento súper distante del médico. Y eso pues también es algo muy, muy, muy notable, que el cliente siente que le estás escuchando activamente. Y muchas veces, desgraciadamente, en nuestro sector, el cliente viene más por sentirse escuchado que porque realmente le pase algo grave al animal. Entonces es parte de nuestro trabajo, nos guste o no, y yo creo que se llevan una sensación de gratitud pues que de otra manera a lo mejor no puedes dar. Sí, le añades valor un poco a la consulta. Bueno, estamos ya, habíamos dicho que acabaríamos ahí 45 y dar un margen para preguntas. Estamos a las 2:58 ya. Prometimos acabar a las 3. Hemos empezado un poquito tarde, pero vamos a tratar de cerrar a la hora exacta. ¿Alguna otra recomendación, alguna otra idea o alguna otra... Bueno, gran ideas noticia? hay muchas. Claro, ejemplos de cosas se pueden hacer muchas. Aquí yo solo tenía tiempo para explicar un par. Sí. Pero bueno, ante la duda, si no sabéis por dónde empezar, siempre podéis preguntar a alguien que os pueda ayudar un poco a discernir por dónde comenzar, porque sé que esto a veces es difícil y sobre todo que la mayoría de gerentes pues también estamos entre clínica, no clínica y tal, y cuesta un poco separarse de la parte clínica y centrarse un poco más en la parte gerencial. Pero eso, ante la duda, preguntad a vuestros compañeros, que seguro que os dan tips y os dan otra perspectiva. Sí, un buen consejo que muchas veces intentamos hacer las cosas solos y pensamos Que que podemos podemos con todo y no cuesta tampoco tanto pedir ayuda y creo que además somos un sector en el que la gente es realmente generosa y que estaría encantado de ayudar a todo el que pueda. Pues oye, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Creo que está muy bien ver que la inteligencia artificial no es ciencia ficción, que está aquí ya, que ya la estamos usando y que es útil y que nos queda mucho por ver todavía y
muchas cosas que nos van a ayudar, que van a ir viniendo de aquí a no mucho tiempo. Y ha sido muy interesante escucharte y ver de primera mano cómo alguien metido en la clínica veterinaria es capaz de sacar un poco la cabeza del día a día y pensar un poquito más allá en resolver cosas más a medio plazo que estar todo el día con el agua al cuello y apagando fuegos. O sea que, Es que puede sonar a chino, pero es que es muy necesario. sí. Para profesionalizar lo que hacemos es vital. Pues muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Cristina, por estar aquí. No ha intervenido porque está sin voz. Dice que no ha hecho nada extraño, pero no sé yo qué estuvo haciendo ayer. Pero aquí la tenemos también presente. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa que tenga cualquiera de las personas que ha asistido o que lo pueda ver, porque esto estará disponible más adelante para todos los que se han inscrito, que lo puedan ver en diferido, y si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo, Carolina o a cualquiera de nosotros, encantados de que nos escribáis y os daremos respuesta, os echaremos una mano con lo que podamos, como decía Carolina. Pues lo dicho, muchas gracias, nos vemos pronto y a disfrutar de lo que nos queda de semana, que ya nos queda poco, que nos llega el fin de semana. Fantástico. Muy Chao. bien. Venga, chao a todos. Gracias.